Los tres puntos de Estado son política tributaria, política de gasto público social y política de inversión pública. Respecto al tema tributario, yo le comentaba a Constanza ahora que el fin de semana pasado estuvo en el país, aparentemente, porque lo dice la diaria, pero poco nos enteramos, una alemana que se llama Marianne Gray, que es especialista en desigualdad, y que uno de sus trabajos, estuvo en el Instituto de Ciencia Política de la universidad, es sobre el impacto que tienen sobre la distribución del ingreso, la estructura tributaria y el gasto público. Y demuestra que los impuestos tienen muchísimo más efecto distributivo que el gasto. Y dice una cosa, que yo ya la sabía, pero nunca había sabido dónde la había podido leer, que Alemania y México tienen, antes de impuestos, el mismo Gini. O sea, tienen un Gini igual, antes de impuestos. Y tiene una diferencia, después de pagar el Gini es el índice que mide la desigualdad, ¿no? Y después de pagar impuestos, la diferencia es como, yo qué sé, un 50%. ¿Ah? O sea, la desigualdad del proceso productivo pura, sin impuestos, es igual en los dos países. En cambio, una vez que se paga impuestos, claro, el impuesto a la renta personal y empresarial en un año, no sé, pero anda por 50%, y en México, imagino que debe pagar nada, ¿no? Entonces, acá me parece que hay un punto central, y yo creo que nosotros hicimos en el primer gobierno, lo decía así además en la exposición de motivos de la reforma tributaria, un primer paso que fue reinstalar un impuesto a la renta de las personas físicas que había sido derogado, eliminar el nefasto impuesto a los sueldos, sustituyéndolo por el impuesto a la renta de las personas físicas, y luego iba a haber una etapa posterior de mejora, una vez que se comprobara el funcionamiento del sistema, una etapa de mejora. Y desde ese momento hasta ahora hubo una sola modificación, que fue el aumento de la tasa marginal superior de 25 a 30%, pero que en realidad no cambió la lógica, ¿no? Por lo tanto, creo que en el tercer gobierno tenemos que pensar justamente en, y lo dice también el programa, en ensanchar esa base tributaria, mejorando la igualdad el sexto punto y penúltimo es el de los bienes públicos sociales sobre el gasto público. Yo acá quiero decir una cosa que no tiene mucha evidencia empírica todavía, pero la he venido masticando bastante, que tiene que ver con el proceso socialismo que decía Constanza. Cuando uno mira los cuatro bienes públicos, salud, trabajo, educación y vivienda, ve que los resultados en términos de su impacto sobre la desigualdad y su impacto sobre el desarrollo han sido muy relevantes en salud y trabajo, y han sido relativamente de menor impacto en educación y bastante pobres en vivienda. Y los cuatro tuvieron una lógica similar en un punto y una lógica distinta en otro. La lógica similar que tuvieron fue que en los cuatro hubo un incremento de recursos, o sea, hubo una decisión de incrementar el gasto social sustantivamente en cada uno de esos cuatro ítems. ¿Qué diferenció a salud y trabajo? Que hubo reformas estructurales en la forma de asignar esos recursos y de acceder a los servicios. Consejo de salario y todo su baracutanga en trabajo, reforma de salud en salud. En cambio, los otros dos no hubo, o en todo caso, si en educación hubo, parte de lo que hubo fue la educación y buena parte de las cosas que allí estaban aún no se han ejecutado. En términos, ahora estoy hablando de la parte estructural. Entonces, yo creo que la lección que nos da esto es que tenemos que ir, además de seguir profundizando la reforma de salud y la reforma laboral, que ya de salario-ganancia, ir a la transformación más protosocialista, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la forma de acceder y a la forma de generar la igualdad en vivienda y en educación. Y finalmente el último, bueno, perdón, y en este último sexto punto sí quiero decir que tenemos que tener en cuenta que todo este paquete, que ha tenido logros y que algunas de las cosas va a haber que mejorarlas para tener más logros, igual, a pesar de todo eso, hay un sector de la población a la que no le estamos llegando. Yo hice algunas estimaciones y lo ubicamos en el 5%, por el primer ventil de las instituciones, en el 5% más pobre, estamos hablando de 200.000 personas, a las que, aunque hagamos todo esto mejorado, ¿no? O sea, que cambiemos la matriz productiva, fortalezcamos la inserción internacional, mejoremos la relación salario-ganancia en el sector formal, mejoremos el sistema tributario, mejoremos el gasto público en cantidad y calidad,
hay que hacer una intervención de shock, una especie de, no quiero llamarle plan de emergencia, porque el plan de emergencia confunde como si un plan de emergencia masivo y esto es muy focalizado. Esa intervención de shock al estilo de 7 zonas, lo que vamos a hacer ahora ahí, pero para los 200.000. Y eso, quiero adelantarlo para los que después van a tener la responsabilidad del próximo gobierno de hacer el presupuesto, que eso puede costar 300, 400 millones de dólares para bajar la pata, si queremos resolverle la vida a estos 200.000 compatriotas que siguen viviendo por fuera de la formalidad laboral, sanitaria, educativa, todo. Y el último punto, y ese es muy cortito, ese que ya termino, es el tema de la inversión pública, o sea, el gasto público que no es gasto social. Yo creo que ahí hemos avanzado mucho, creo que nuestras empresas públicas en este segundo periodo de gobierno pegaron un salto en inversión muy relevante, Antel, ANCAP, UTE, dejó a un lado la parte ferroviaria, que creo que esa es la deuda que aún tenemos, pero creo que nosotros han pegado un salto, y creo que eso ha tenido que ver también con una lógica estructural de liderazgo sobre esas empresas públicas desde el Ministerio de Industria, que básicamente es quien, en este caso, en el caso de estas tres, lidera, y la definición de que las restricciones fiscales operan, pero no son determinantes a la hora de las inversiones. No se hubiera podido hacer la fibra óptica si no hubiera habido una decisión política más allá, digamos, de la decisión económica. Y no se pudiera haber hecho algunas obras de las de ANCAP, digo porque al participar en el Consejo veo estas discusiones, si no hubiera habido una decisión política de que estos entes eran fundamentales para generar la infraestructura para ese desarrollo, porque no hay desarrollo sin infraestructura y no la van a hacer los privados, eso es una cosa obvia, salvo para los ámbitos en donde ellos capitalizan esa infraestructura. Pero me parece que hay que seguir este camino del fortalecimiento de la inversión pública. Hoy estamos en cerca del 5% del PBI en inversión pública, en la década del 90 era menos del 2%, para tener una idea de magnitud de lo que estamos hablando. Me parece que este es el séptimo punto que, o sea, si yo me dijeran tomar el programa de gobierno las 2.000 páginas y cambiar mejorar 7 puntos, yo lo haría con el